Sí, bienvenidos a otro video. En esta lección quiero hablar del falso profeta del libro de Apocalipsis y me voy a enfocar más en el libro de Apocalipsis 20, aunque voy a cubrir las 3 veces que se menciona el falso profeta, porque mucha gente dice que el falso profeta es la iglesia católica y en realidad la religión en general no figura en las profecías, porque, como les voy a enseñar más al rato, todas las religiones en general están controladas por la élite. Ellos tienen una jerarquía de niveles en todas las religiones y el nivel más alto es la élite mundial, que hay unos que les llama el Illuminati, así. Bueno, es la élite, pues, los amalequitas que controlan el mundo, los edomitas. Entonces, en realidad es parte de la bestia. Es parte de la cuarta bestia de Daniel 2 y Daniel 7. Y en realidad no figura en las profecías la iglesia católica. Pero vamos a explicarlo. Lo que voy a hacer es que voy a explicar en detalle todo el capítulo 20. Ya que llega el falso profeta, entonces vamos a ver de dónde sale esa idea del falso profeta y dónde se menciona en Apocalipsis, que es en el capítulo 16, 19 y 20. Apocalipsis 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que está hablando aquí de Roma, la cuarta bestia, y los edomitas en general, porque habla del dragón y habla de la serpiente, que son los edomitas. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que está hablando de Caín, que él después reencarnó como Esaú, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Una cosa que tienen que entender es que aquí en el Apocalipsis 20 habla de 1000 años, pero son 2 años. Habla de 1000 años, pero son diferentes. Habla de 1000 años cuando se ata a Satanás, y habla de 1000 años cuando después de que regrese el Mesías, y les voy a explicar la diferencia. Aquí continúa con los 1000 años de que se prendió el dragón y se arrojó al abismo. Eso es Apocalipsis 20 en el verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Entonces estos 1000 años aquí terminan cuando los edomitas cayeron cayeron a un tiempo donde ellos mismos le llaman los tiempos medios, tiempos oscuros, cuando los negros reinaron Europa. Ellos eran pobres en esa época, que más o menos fue 1000 años. De acuerdo al cuarto libro de Esdras, que menciona la cuarta bestia, la menciona en 3 fases. La menciona en la fase de los 12 Césares, y después de eso brinca a los imperios del Renacimiento. Y la última fase son los 3 imperios más fuertes entre los sodomitas, que es Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero de acuerdo al cuarto libro de Esdras 11 y 12, la primera fase termina después de los 12 Césares, que fue como el año 96 después de Cristo.
Pero como siempre, cuando siempre después de que cae un reino, no cae en seco, siempre duran unos años en conquistar, en que una raza conquiste la otra raza. Lo mismo sucedió en el Renacimiento. Se puede decir que el Renacimiento en realidad empezó en el tiempo de los banqueros de Florencia, en los años 1100, 1200, pero ellos no conquistaron en realidad hasta el año de cuando España empezó a conquistar el Nuevo Mundo. Pero para llegar a ese momento, pues duraron varios años en llegar allí. Y lo mismo sucedió, o sea que después de los 12 Césares empezaron a caer los edomitas. Y los israelitas en realidad no tomaron control de toda Europa hasta el tiempo de Constantino, como 1300 más o menos, año 300 después de Cristo. Entonces más o menos desde el año 300 después de Cristo y 1000 años después empezaron a levantarse otra vez los edomitas en el tiempo del Renacimiento. De eso está hablando aquí, de estos 1000 años. Y ahora, como se dan cuenta, está hablando de otro tema totalmente diferente. Está hablando del fin del mundo y el regreso del Mesías. Y aquí dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Yahawashi y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces aquí está hablando de el día del juicio, que la marca de la bestia no va a ser implementada en un tiempo en el pasado, va a ser más o menos de las últimas cosas que pasen antes de que regrese el Mesías. Y aquí habla de otro tiempo de 1000 años. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahorita les voy a explicar porque estos 1000 años sigue hablando de esos 1000 años hasta acá y son diferentes a los 1000 años que se ató el Satanás. Son otros 1000 años, ahorita voy a explicarlo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Hay una escritura que dice que los muertos en la verdad van a resucitar primero. Entonces los que se murieron, porque aquí está hablando de los que se murieron por el testimonio del Yahawashi, esos van a ser los primeros que van a resucitar. Ellos van a vivir la primera resurrección. Por eso aquí dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, que es la guerra nuclear y el fin del siglo, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Yahawashi, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Por qué sigue mencionando 1000 años? Porque... ¿dónde está aquí? En el tiempo de Josué, aquí se le mostró que durante el regreso del Mesías, aquí está, que durante el regreso del Mesías, Yahweh iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Aquí dice, he aquí yo traigo a mi siervo
el renuevo, que es el Mesías. Entonces, cuando regrese el Mesías, dice que va a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Y qué quiere decir un día? Un día, aquí en el 2 de Pedro 3, del verso 8, dice que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces estos 1000 años es el tiempo que va a durar para quitar el pecado de la tierra después de que regrese el Mesías. Y aquí ya regresa a otros 1000 años. Aquí regresa a los 1000 años donde estaba atado Satanás. Y después de esos 1000 años, Satanás será suelto, que es el renacimiento de su prisión. Y aquí vamos a hablar de el falso profeta. Y saldrá a engañar las naciones. Está hablando de la raza blanca, los edomitas durante el renacimiento. Lo primero que hicieron para engañar a las naciones es lo que se llama, algo que se llama iconoclasia, que fueron a cambiar todas las imágenes de los hijos de Dios en toda Europa, porque los negros reinaron Europa, que empezaron a pintar todas las imágenes de la gente de Dios, que especialmente los judíos que eran negros, los empezaron a pintar como gente blanca, que es algo que ellos ya habían hecho cuando reinaron cuando reinaron bajo los griegos. Ellos hicieron eso en aquel tiempo también, y se menciona en el libro de los Macabeos, que ellos pintaron a la gente de Dios como si fueran ellos. Ese es uno de los primeros engaños que ellos hicieron. Por eso cuando conquistaron el Nuevo Mundo, ellos endoctrinaban a los indígenas y a los esclavos con imágenes. Por eso era tan importante para ellos que la gente adorara imágenes. Porque si la gente adora imágenes y las imágenes son de tu raza, entonces van a adorar a tu raza. Si la gente tuviera sus santos y su Mesías y todos fueran negros, la gente miraría a los negros diferente. Pero no, todas las iglesias tienen santos blancos. Esa es parte del engaño. Y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí ya brinca a la Tercera Guerra Mundial, que incluye a Rusia. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí está hablando de lo mismo que habla Daniel 7 y Daniel 2, que la última bestia al fin es castigada y destruida. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, que son los edomitas, a la misma vez la bestia que ellos controlan, ¿no? Que se describe en Daniel 2, Daniel 7, el cuarto libro de Esdras, que son más o menos de aquí. Esta es la cuarta bestia, pero la cuarta bestia tiene sus 10 imperios y Estados Unidos. Entonces, empezando con Roma, los 10 imperios y Estados Unidos, eso es lo que menciona aquí el diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego y azufre, donde estaba la bestia, hablando de la bestia de Daniel, la cuarta bestia, y el falso profeta. Aquí son 2, pero en realidad son 1. Estas son como fases.
se explica mejor en Daniel. Ahorita vamos a ir ahí. Pero aquí solo dice que es el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. Para explicar mejor el falso profeta, tienen que ver lo que dice en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 16 lo describe el falso profeta de esta manera. Que no voy a leer todo el capítulo porque se dilata mucho, pero en realidad está hablando de la Gran Babilonia. O sea, está hablando de la cuarta bestia de Daniel, que incluye Roma, los 10 imperios y al último, Babilonia la Grande, que es Estados Unidos. Y aquí lo aclara más en el 16. Aunque acá habla del profeta, en realidad está hablando de la Gran Babilonia. ¿Y qué dice aquí del falso profeta? Y vi salir de la boca del dragón, que el dragón es Roma, y de la boca de la bestia, que es la cuarta bestia. O sea que estos son como 3 maneras de describir una misma cosa. El dragón, la bestia, y ahora incluye el falso profeta. Son 3 espíritus inmundos. Entonces aquí ya tienes una conexión de la cuarta bestia, que es el dragón, la bestia y el falso profeta, que son 3 espíritus inmundos. Y otra cosa que describe aquí, que estos espíritus de demonio hacían grandes señales. O sea que aunque sí es como son 3 maneras de describir a esta bestia, que empieza con Roma. Y en realidad es toda la bestia, que incluye los 10 imperios. Pero aquí habla de una boca del falso profeta, que esto lo describe en Daniel 7, cuando habla del cuerno que sale de los 10 cuernos, que tiene una boca que habla grandes cosas. Ahorita vamos a entrar en eso. Y esos son 3 espíritus inmundos. ¿Y qué hacen estos espíritus inmundos? Roma en realidad ya no existe, pero existen los 10 cuernos y Estados Unidos. Que en general es Europa y Estados Unidos. ¿Qué hacen estos imperios edomitas? Pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Cuáles señales hacen? Está hablando de señales bélicas. Por ejemplo, cuando bombardeó a Japón. Cuando Estados Unidos bombardeó a Japón, todo el mundo se cagó. Nadie se quería enfrentar a Estados Unidos después de eso. Estados Unidos se volvió como un dios. Esas son las grandes señales que hacen estos espíritus de demonios. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos en la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. O sea que estos espíritus de demonios, que son los imperios, Europa y Estados Unidos, son los que meten a todo el mundo en la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra de Armagedón. Ahora lo que yo les quería explicar es que ¿cómo se sabe que este falso profeta es simplemente la cuarta bestia, y especialmente la fase de la cuarta bestia, que es Estados Unidos? Porque dice aquí que tiene una boca, y acá en Daniel te lo describe más claro. Aquí dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos. Bueno, lo describe en Daniel 7 y 8 y luego en Daniel 7 y 20.
Aquí dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, que es Estados Unidos. O sea, los primeros 10 cuernos son los 10 imperios del Renacimiento. Y de esos 10 salía Estados Unidos. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, que es Estados Unidos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, que es Inglaterra, España y Francia. Y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está la conexión del falso profeta. El falso profeta es Estados Unidos. Y acá en el Daniel 7, en el verso 20, dice algo similar. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, que es Estados Unidos. Ya describimos lo que tumbó a 3. Y este tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que todos sus compañeros. O sea que este falso profeta era más grande que todos estos. Aunque al último ya sabemos que Rusia lo destruye. Pero era más grande que todos estos. Y otra manera de que saben que el falso profeta es Estados Unidos es que Estados Unidos es el que hace guerra contra los santos. Que los santos son los negros. Especialmente en Estados Unidos, los negros, los indígenas y ya después los latinos también. Porque ellos fueron los que esclavizaron a los negros, le quitaron la tierra a los indígenas y después le quitaron la tierra a los mexicanos y, como saben, maltratan a los latinos. Entonces allí puedes conectar el falso profeta con alguien que tiene una boca que habla grandes cosas, que es Estados Unidos, y hace señales, hace grandes señales. Y acá en Apocalipsis 19 continúa la descripción de este falso profeta. Aquí en el Apocalipsis 19 verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Por qué como que distingue en 2? Porque, como les digo, la bestia tiene fases. Tiene la fase de Roma, tiene la fase de los 10 imperios y luego tiene la fase de la Babilonia, la grande, la ramera. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, como les digo, las señales que hizo Estados Unidos. O sea, ningún otro país hizo señales, solo Estados Unidos, con su fuerza bélica. Entonces la bestia, aquí en este sentido, la bestia son los imperios europeos en general y Estados Unidos. Y esta bestia hizo señales, las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y dicen que aparte de las señales bélicas, con su tecnología van a hacer más señales para que la gente tome esta marca de la bestia. No voy a entrar en detalles por la censura que tienen aquí en YouTube, pero es un tipo de tecnología que te la tienen que introducir con un procedimiento médico. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y aquí también conecta a Daniel 7, que habla de esta bestia que habla grandes cosas
y parecía más grande que sus compañeros. ¿Qué le pasó? Aquí dice: la cuarta bestia será un cuarto reino. Aquí describe su fin. Aquí está. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí está donde describe que esta última bestia fue quemada. Yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras. Otra vez hablando de la facción o la parte de la bestia que hablaba pendejadas. Es Estados Unidos. Y aquí dice que esa bestia que hablaba pendejadas. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, que es Estados Unidos. Miraba que hasta que mataron a la bestia. O sea, mataron a todas las, no nomás Estados Unidos, toda la fuerza de Domita. Todos, incluyendo la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado con el fuego. Ahí está. O sea que este falso profeta es parte de la cuarta bestia de Daniel. Y las descripciones coinciden, como ven. Entonces la cuarta bestia no es la religión católica y no es Roma. Y como ustedes pueden ver este video, no lo voy a poner por cuestiones de copyright, no. Ustedes lo pueden ver, pero lo que dice este señor se llama Fritz Springmeier. Lo que dice este señor dice que todas las religiones tienen una jerarquía y al nivel más alto todas están controladas por la élite mundial. Y habla, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que los líderes de testigos de Jehová resulta que es un árabe, que es de la religión, ni siquiera es cristiano, es de la religión judía, un árabe judío. Y dicen que de la Iglesia Católica igual, todas las religiones, de cualquier sabor que te guste, católica, cristiana, testigo de Jehová, la del judaísmo, lo que tú quieras, todas tienen, al nivel más alto, tienen una jerarquía y al nivel más alto están controladas por la misma élite mundial que son satanistas. Ustedes pueden ver eso en este canal que está aquí. Y creo que con eso ya es todo. El falso profeta no es Roma, no es la Iglesia Católica, es la cuarta bestia, más específicamente es la ramera Babilonia la Grande, que es Estados Unidos.